está pasando. Medio año después del anuncio de Merz de que Alemania deja de ser tan estricta con el gasto, llega el anuncio por parte del líder de que el estado del bienestar ya no es sostenible, unas palabras que resonaron con fuerza en las redes sociales en el día de ayer. Y lo más gracioso es que no hace falta irnos tan lejos para encontrar una contradicción en sus palabras. Más o menos a mediados de junio dijo textualmente: quiero que este verano ustedes, mis conciudadanos alemanes, sientan que nuestro país está empezando a cambiar para mejor. Bueno, si por eso entendemos que hay que recortar el estado del bienestar, pues oye, bancamos. Es el Peter Molyneux de la política. Todo lo que promete no se cumple. Si no pilláis la referencia, os recomiendo este vídeo. Ahora bien, ¿qué demonios ha pasado? Hace más o menos un mes tuvimos un anuncio similar en Francia, donde el primer ministro francés, François Bayrou, como demonios se pronuncie, anunciaba recortes masivos en las cuentas del gobierno, algo que iba a afectar a partidas muy sensibles como las pensiones, pero bueno, esto ya está tratado en un vídeo que tendréis en la descripción. Es lo que toca. Alemania, en situaciones desesperadas, tendrá que sacar la motosierra para sanar su economía, y las preguntas son evidentes. ¿Cómo es que Alemania, siendo la mejor economía de Europa, tiene que sacar la motosierra? ¿Está su economía al borde del colapso? ¿Salpicará todo esto a España? Pues esto y más es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que, no me enrollo más, ¡poneos cómodos! ¡Que empezamos! Las dos mayores economías de Europa acaban de anunciar que se vienen ajustes en sus cuentas públicas, algo que, como ya os podéis imaginar, no le sentará nada bien a la población. Es más, ayer, cuando pasó lo de Alemania, bueno, no me acuerdo qué fue antes, lo de Alemania o lo de Francia, se anunció que el primer ministro francés se va a someter el 8 de septiembre a una moción de confianza, cosa que, de salir mal, puede poner en jaque el gobierno de Macron. Poca broma con la que tenemos liada en Europa. Nos estamos convirtiendo en el Ubisoft de las economías. No nos sale nada bien y vivimos de las rentas del pasado. Pero bueno, ¿qué demonios está pasando en Alemania? Alemania lleva unos años que no destacan por un crecimiento milagroso. En los últimos 2 años se registró una contracción de su economía, concretamente un 0,3% del PIB en el año 2023 y un 0,2% en el 2024. Y este 2025, el segundo trimestre, registró una caída de un 0,3%. Vamos, que Alemania no está aquí nadando en la abundancia y el crecimiento. El inicio de la guerra en Ucrania y el posterior bloqueo de la energía rusa fue un golpe que terminó de desestabilizar su economía, hasta el punto de tener que anunciar de forma directa que, amigos, se vienen recortes. Pero el caso alemán no es el caso francés. Alemania siempre ha sido conocida popularmente por ser el país amante del control fiscal y de la responsabilidad. El problema es que desde la pandemia esa responsabilidad alemana se ha tenido que ir al garete. Antes de la pandemia, Alemania había registrado un superávit de entre un 0,3 y un 1,9% del PIB. Nada raro en Alemania, pero con la crisis del COVID todo esto se fue al traste. En el año 2020 el déficit llegó a un 4,4% del PIB y desde aquel entonces no se han vuelto a ver cifras verdes en las cuentas públicas. Un 3% en el año 2021 y el resto de años se ha mantenido en un 2%, rozando el 3% en el 2024. Unas cifras que hacen que Alemania pierda su esencia, y la deuda, como es evidente, también se ha incrementado. En esos años, la deuda pública de Alemania también ha visto un incremento notable, pero no es algo demasiado alarmante, por ahora. Me explico. En el año 2019 cerraba el año con una deuda de un 59% del PIB. En 2020 y 2021, como es evidente, esa cifra se dispararía por el gasto del COVID hasta casi un 70%. Hablamos de subsidios, ayudas, en fin, lo que todos ya sabemos. Pero luego, a partir de 2022, empezaría a bajar, una bajada un poco artificial, ya que la inflación ayudó bastante. Ya sabéis que la inflación ayuda a licuar la deuda, básicamente que como suben los precios, cae el valor real de la deuda, que ya había sido emitida, haciendo que su peso disminuya. Bien, en 2022 cayó a un 65%, en el 23 a un 62% y ahí se quedó. A ver, que si comparamos con otras economías europeas no hay ningún problema con la deuda alemana. Ojalá España tenga esas cifras. Pero sabiendo cómo es Alemania, esto de aquí no les mola y hay que sumarle el contexto actual. Todo
Todos ya sabemos que Alemania metió la pata con su nefasta política energética y que cuando estalló la guerra se dieron cuenta de que la cagaron más que Game Freak haciendo esta aberración de los remakes de Diamante y Perla. Soy muy pesado con este tema, pero me tocó mucho la fibra. Esto ha hecho que la competitividad alemana se hunda aún más. Recordemos que esa competitividad ya estaba en problemas por culpa de China, y esto explica en buena parte el mal desempeño de la economía alemana en estos últimos años. Hasta que no pueda tener unos precios de la energía más o menos normales, seguirán en esa tesitura. Ahora bien, si van a sacar la motosierra, ¿dónde van a meterla? Como no, las pensiones es una de las partidas más sensibles dentro del presupuesto alemán y los de cualquier otro país. Alemania, al igual que el resto de economías desarrolladas, está sufriendo su envejecimiento demográfico. Se estima que la fuerza laboral se reducirá en un 9% en la próxima década, presionando aún más el gasto público alemán, tanto en pensiones como gasto sanitario, ya que nuestros abuelos demandan más gastos en salud por razones evidentes. En el año 2024, el déficit en el seguro de salud subió a 6.200 millones de euros. Era de 1,9 mil millones en el año 2023, para poner un poco de perspectiva. Y el sistema de pensiones ya está viviendo de las reservas, es decir, lo que en España se llamaba como la hucha de las pensiones, que se calcula que se agotarán en el año 2027, sumando, como no, los intereses de la deuda, que llegaron a representar un 24% del déficit. Y a todo esto hay que sumarle el gran elefante en la habitación. Sí, ya os lo habréis intuido más de uno: el incremento del gasto en defensa. Alemania se quiere rearmar y ya anunció un programa de incremento de gasto en defensa. Se estima que este incremento del gasto puede suponer un incremento en el déficit de entre un 1 y un 2% del PIB, haciendo que el déficit total pueda llegar a un 4,5%, ya acercándose poco a poco a las cifras francesas. Pasar de un gasto de un 2% a un 3,5% en defensa supondría un incremento de alrededor de 67.000 millones de euros adicionales. Y a ver, no sorprenderé a nadie diciendo que esto va a tener un impacto sobre las cuentas públicas. No hay que ser economista para saberlo, aumentando la necesidad de meter un ajuste fiscal. Y parte de esa necesidad de meter un ajuste fiscal viene precisamente de ahí. Es decir, ya de por sí Alemania presentaba problemas ya que perdía competitividad por culpa de China, una nefasta política energética ayudó a lastrar aún más su economía, y ahora la necesidad de tener que gastar más en defensa hacen que simplemente los recursos no lleguen y se tengan que acelerar los recortes. Los recortes iban a llegar, pero este incremento de la necesidad del gasto en defensa mete más prisa. Ahora bien, sé que todos en estos momentos os hacéis la pregunta del millón: ¿está Alemania al borde del colapso económico? A pesar de los anuncios y las malas cifras económicas, no hay que olvidar que estamos hablando de Alemania. En primer lugar, que buena parte de esta situación se debe a su nefasta política energética que se ha estado llevando a cabo hasta hace más o menos 2 años. Cuando consigan otra vez un suministro energético a precios decentes, buena parte de ese estancamiento se va a evaporar. Por otro lado, sigue siendo un líder de la manufactura de alta calidad, con una industria potente, más débil y con una economía donde las exportaciones llegan al 50% del PIB. También hablamos de una economía con una mano de obra altamente cualificada y donde llegan muchísimos extranjeros por las oportunidades que hay, y un sistema financiero sólido con un sistema bancario robusto y un mercado financiero bastante potente, que no se va a ir al garete de un día para otro. Y hablamos de que la deuda es un 62% del PIB, que sí, que está por encima del Tratado de Maastricht, pero el Tratado de Maastricht ya se lo pasan todos por donde nosotros ya sabemos, aparte de que está respaldado por el Banco Central Europeo, una de las instituciones más potentes a nivel mundial, por no decir la segunda institución más potente a nivel mundial después de la Reserva Federal. No se trata de un movimiento a la desesperada porque la economía vaya a colapsar de un día para otro, o de un año para otro si queréis, es más prudencia alemana. El FMI sigue considerando la deuda pública alemana como sostenible, por tanto, sí, probablemente se tenga que meter un ajuste fiscal, muchos alemanes se van a enfadar, pero no es algo que nos debería preocupar. Lo que sí que indica es un claro cambio en la política fiscal europea. Alemania es un problema no por Alemania, sino por lo que puede desencadenar en el resto de Europa. El verdadero polvorín de Europa es
Francia, donde parece que por segundo año consecutivo podemos tener un bloqueo presupuestario con otro cambio de primer ministro. El 8 de septiembre vamos a ver qué pasa con la moción de confianza, pero las probabilidades de que no salga bien son bastante elevadas. Y toda esta situación es un aviso a navegantes para España. Hemos leído titulares de que España está siendo el motor económico europeo, pero esta cifra tiene trampa. Ya lo hemos comentado en varios vídeos. La mayor parte del crecimiento de España en los últimos años viene de la inmigración. Y esto es lo mismo que decir que corres mucho porque vas dopado. El día que se te termine el dopaje o tu cuerpo empiece a sentir los efectos secundarios de haberte dopado, vamos servidos. Pero esto es tema de otro vídeo. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Cómo salpicará todo este caso alemán al resto de Europa? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.